Llegamos al tercer mensaje, que es el último de esta conferencia. Dios quiere cumplir su propósito, pero el enemigo de Dios lucha contra. El hombre que Dios había creado para hacer su voluntad fue creado con su imagen y semejanza. Ese hombre fue engañado por la serpiente y el pecado entró al mundo, y por el pecado la muerte también entró. Y la muerte pasó para todos los hombres. Así que el hombre cayó en una situación miserable, que en Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta era la situación de la humanidad desde que Dios creó el hombre. El hombre cayó y el hombre quedó en una situación miserable, como es descrito en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces hubo una situación terrible, una mezcla de los hijos de Dios, que son los ángeles caídos, tomaron las hijas de los hombres. Nosotros no sabemos exactamente cómo eso puede ocurrir, pero algo aconteció. Y Dios quería exterminar esta humanidad. Y en versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, mucha maldad, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa era la situación de la humanidad. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Así Dios hizo morir toda la humanidad en la época por medio de diluvio, y Dios salvó la familia de Noé. Oh Señor Jesús, esa es la situación que el hombre se transformó de una manera lamentable. Volviendo para Romanos 1. Oh Señor Jesús. Romanos 1. Versículo 28. Y con ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa era la situación de la humanidad de antes del diluvio y también después del diluvio. El hombre volvió a caer en esta situación terrible. Oh Señor Jesús, parece que el hombre, por causa del pecado, de la muerte que reina sobre todos los hombres, hay una inclinación, una tendencia de se corromper muy rápidamente. Por eso, hermano, no confíe en su carne. Cuando estamos bien con el Señor, no se aparte del Señor, ni tampoco de la vida de la iglesia. Cuando piensa que estás fuerte, es momento de cuidado. Porque si nosotros nos apartamos de la vida de la iglesia por solamente una semana, 2 semanas, no sabe la velocidad con que podemos nos corromper. Es algo asustador. Por eso, hermanos, si estamos de pie, debemos estar con mucho cuidado. Siempre nos mantiene conectados con Dios, conectados con la vida de la iglesia. No confíe en su carne. Y Dios, en Romanos capítulo 3, en versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermanos, no había un hombre que buscase a Dios. Dios entonces, después del diluvio, Dios llamó a Abraham. El Dios de la gloria apareció a Abraham. Y Abraham, él nació y creció en una generación pagana. Su propio padre era un adorador de otros dioses. Y la tradición cuenta que su padre era un fabricante de ídolos. Entonces, yo pensaba, cuando más joven, que Abraham tenía nacido en una casa que conocía el Dios verdadero, pero no. Gracias al Señor, Abraham era una persona diferente. Mientras tantas personas allá confiaban, servían a los ídolos, Abraham era alguien que no se conformaba con la situación. Él pensaba consigo mismo que debe haber un Dios verdadero, creador del universo, del cielo y de la tierra. Las cosas no pueden ser tan ordenadas sin un gobierno divino. Entonces él acreditaba que había un Dios verdadero y lo buscaba, pero no sabía a dónde buscar. Cuando usted tiene un corazón de buscar al Señor, Dios le hace encontrar. Dios de la gloria apareció a Abraham. Aleluya por eso.
y Abraham no es mejor que nosotros. Porque en Romanos 4 dice, si Abraham fuera justificado por las obras, sería salário, no sería gracia. Pero Abraham, él creó en Dios. Eso le fue imputado por la justicia. Entonces Abraham tampoco tenía hecho buenas obras para Dios le escoger. Abraham era como uno de nosotros. Gracias al Señor, todos nosotros podemos tener la misma experiencia de Abraham. Basta tener un corazón correcto. Señor Jesús. Entonces, yo lo que quería hablar hoy es que, como Abraham, yo quería dar énfasis en cómo Abraham conoció a Dios. Abraham no tenía la Biblia en sus manos como nosotros tenemos. Esa Biblia, hermanos, es el mayor regalo de Dios para nosotros. Debemos valorar esta Biblia. Y Abraham no tenía la vida de la iglesia. No tenía libros que nosotros tenemos. No había alimento diario, claro. Él no tenía ningún recurso externo para conocimiento de este Dios verdadero. Pero Dios, a causa de su corazón, ese Dios de la gloria, apareció-lhe. Y toda vez que Dios aparece al hombre, Dios habla al hombre. Y la palabra de Dios es que nos hace conocer a Dios. Toda vez que Dios aparecía a Abraham, Dios hablaba con Abraham y la palabra de Dios era fuente de conocimiento de Dios. Y Abraham apreciaba conocer a Dios. Y luego después Dios le daba experiencias sobre su palabra. Y así, poco a poco, la fe de Abraham crecía. Y Abraham, poco a poco, conocía cada vez más a Dios. Y Dios verdadero le apareció sucesivamente y le daba palabras sucesivamente, así su fe crecía. Y le daba experiencias positivas y también negativas para que él pueda conocerse Dios y conocer a sí mismo. Así, hermanos, gracias al Señor, Abraham se tornó el padre de la fe. Y todos los creyentes tienen a Abraham como nuestro padre de fe. Aleluya. Él no tenía mucha fuente, mucho recurso de conocimiento de Dios. Pero él conocía, Dios que él conocía, era un Dios, vamos a abrir en Romanos 4. Que Dios conocía a Abraham. Versículo 17, 4:17, Romanos. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Abraham, él conocía un Dios que resucita a los muertos. Abraham creía en un Dios que llama a la existencia las cosas que no son. ¿Cómo usted conoce sobre ese Dios? ¿Qué Dios usted tiene? Yo pedí cierta vez que los jóvenes pudiesen escribir algo en casa sobre qué Dios usted tiene, qué Dios es tuyo.
Graças al Señor, algunos jóvenes me respondieron. Pudieron escribir algo que ellos conocían sobre Dios. Entonces Abraham conocía a Dios por medio de las apariciones, por medio de su palabra y por medio de las experiencias. Y por final él conocía un Dios que resucitaba a los muertos, un Dios que llama a la existencia las cosas que no son. Aleluya. Más tarde, de Abraham vino el pueblo de Israel. Dios sacó este pueblo debajo de la esclavitud en Egipto. Y Dios llamó a ese pueblo para que sea un pueblo de su propiedad exclusiva. Y que ellos sean un reino de sacerdotes. Ellos sean un pueblo solamente de Dios, para servir a Dios, para vivir para el propósito de Dios. Entonces, Dios por la primera vez, Él puso por escrito una fuente de conocimiento de Dios. Dios mismo escribió los mandamientos, los 10 mandamientos, en 2 tablas de piedra. ¿No es verdad? Dios mismo dejó por escrito al hombre. Hermanos, si usted no tuviera ningún recurso para conocer a Dios, a no ser la propia naturaleza, y un día cae en sus manos 2 tablas de mandamientos, ¿qué haría con ellos? Sería una preciosidad. Eso no es. Es que usted hoy no tiene esa sensibilidad porque usted tiene la Biblia toda hoy en las manos. Oh Señor Jesús. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20. Por la primera vez en la humanidad, el Dios verdadero se hace conocer a un pueblo de Él, dejándoles 10 mandamientos, para que ellos puedan conocer que Dios, Él es. Nosotros no sabemos que Dios nosotros tenemos sin conocerle. No sabemos si ese Dios nuestro es un Dios castigador. No sabemos si ese Dios que tenemos es un Dios zombador. Nadie sabe. Si no hay ningún recurso para conocer a Dios, es difícil. Sabemos que Dios Él es. Pero gracias al Señor, Dios le dio a conocer, dio a este pueblo a conocer a través de los 10 mandamientos. Capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Donde empieza el primer mandamiento, que es o que yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces ese es el primer recurso para conocer a Dios. ¿Qué Dios tenemos? Es un Dios, hermanos, que nos sacó de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios tuvo que enviar 10 plagas. La última plaga era la muerte a los primogénitos, que tiene un significado muy espiritual real para nosotros. Cristo murió por nosotros como el Cordero Pascal, Cordero de Dios. Con su sangre nosotros fuimos librados de la muerte.
Y por medio de la muerte de Cordero, fue la noche que Dios nos sacó de Egipto. Aleluya, nosotros estamos libres de la esclavitud del mundo. Faraón nos detenían esclavos del mundo. Pero Dios, con milagres, Él hizo su Hijo morir por nosotros. En la cruz derramó su sangre. En la muerte de Cordero Pascal, Dios nos sacó de Egipto. No somos más del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque nosotros ya salimos del mundo. Hermanos, es el primer conocimiento que debemos tener de ese nuestro Dios. Dios no quiere que nosotros sigamos viviendo en el mundo, porque el mundo no es de Él. Él no es del mundo. El mundo odia a Dios y también el mundo odia a nosotros, porque hoy nosotros no somos más del mundo, nosotros somos de Dios. Fuimos separados, salimos de Egipto por medio del bautismo por Mar Rojo. Hoy estamos acá, hermanos, para pertenecer solamente a Dios. Esa es la primera manera, primera palabra para nosotros conocermos que Dios tenemos. Ese es nuestro Dios. Nos sacó de Egipto para servir solamente a Él. Solamente Él es nuestro Dios verdadero. Versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, nosotros no debemos tener ningún otro Dios aparte de Dios, porque Dios es nuestro único Dios verdadero, a quien nos sacó de Egipto y nos hizo su pueblo, sus hijos, para servir solamente a Él. No harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ustedes consiguen conocer a Dios por medio de eso o no? Tenemos un Dios que no quiere dejar para nosotros ninguna imagen, porque Dios quiere que nuestra relación con Dios sea por medio de la fe. No es por medio de la cosa visible, imagen de algo visible, no. Nuestra relación con Dios es por medio de la fe. No lo vemos, pero creemos. Él está tan cerca de nosotros. No necesitamos de imágenes. ¿Necesita? No. No necesitamos de algo visible, pero este Dios podemos mirar con los ojos de la fe. Él está tan próximo de nosotros, está tan cerca de nosotros, ¿no es verdad? Oh Señor Jesús, ese es nuestro Dios. ¿Qué más? Él aborrece a los que hacen maldad, pero Él hace misericordia a millares, a los que aman a Él y guardan sus mandamientos. Entonces es un Dios que aborrece el mal, pero Él hace bien, y muy bien, a los que aman y guardan sus mandamientos. Así nosotros pasamos a conocer qué Dios nosotros tenemos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermanos, no podemos tomar su nombre en vano, porque ese nombre es santo.
Ese nombre es maravilloso. Nunca debemos tomar su nombre en vano como si toman los dioses. Ese Dios es un Dios santo, único Dios, verdadero. Oh Señor Jesús, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Habla de sábado. Y por el quinto mandamiento está el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un Dios que da mucha importancia que honremos nuestros padres. Porque honrando nuestros padres estaremos honrando nuestra fuente. Dios es la fuente de todas las cosas. El que crió el hombre. Por eso, hermanos, que Dios nosotros tenemos. ¿Puede entender? ¿Puede conocer ese Dios por medio de los 10 mandamientos o no? ¿Cuáles son los 5 últimos mandamientos? Son: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de su próximo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Hermanos, estos últimos 5 mandamientos es para decir cómo nosotros debemos conocer a Dios en nuestro relacionamiento humano con el prójimo. Dios sabe que tenemos mucha dificultad de relacionamiento humano, principalmente para edificar la iglesia, edificar la casa de Dios. Nosotros debemos tomar esos 5 mandamientos como nuestros principios de vida. Parece que es difícil tomar eso para vivir, pero hermanos, había un salmista que sabía y tenía ese don de sacar vida de la ley. Salmo capítulo 1. Oh Señor Jesús. Salmo capítulo 1. Mientras muchos toman la ley como manual de conducta, habían salmistas que disfrutaban vida de la ley. Capítulo 1, versículo 1 de Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, si nosotros no conocemos a Dios, nosotros vivimos, hermanos, como otro hombre cualquiera. Nosotros andamos en el consejo de los malos. Nosotros andamos en camino de los pecadores como todos otros. Nosotros nos asentamos en la silla de los escarnecedores. Pero gracias al Señor nosotros somos un pueblo distinto, separado, porque conocemos a Dios. ¿Usted conoce a Dios? ¿Qué Dios tienes? ¿Es un Dios pecador? ¿Es un Dios que ama el mal? No. Por eso, hermanos, nosotros no andamos en el consejo de los malos, no en camino de los pecadores, ni tampoco en la silla de los escarnecedores. ¿Por qué? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová, la ley de Dios no era solamente para este salmista, no era solamente un mandamiento de conducta, de comportamiento, sino era una delicia. Él tenía placer de disfrutar la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas. Hermanos, consigue imaginar
esse salmista disfrutava da lei, conhecendo a Deus, disfrutava da palavra de Deus através da lei e sacava vida e sacava água para sobreviver. Ele é como árvore plantado junto à corrente de águas, que dá seu fruto em seu tempo e sua hoja não cai. E todo o que hace prosperará. Quem quer que tudo o que hace prospere? Então, irmãos, devemos conhecer mais a Deus por meio de los recursos que Deus nos dá para conhecê-lo mais. Que tienes hoje? Que recursos tienes hoje para conhecer a Deus? Que recurso tiene? Em primeiro lugar, tu tienes uma Bíblia. Aleluia. Maior tesouro. Esse é regalo divino para nós. A palavra, hermanos, é algo que não pode nos faltar. Pero você disfruta dessa palavra? Verdade? Aparte da palavra, nós temos muito mais. Temos alimento diário que nos ajuda a conhecer a Bíblia, que traz a palavra revelada, que nos revela a palavra de Deus. Disfruta de alimento diário? Nós temos as conferências maravilhosas. 9 dias em la estância Árvore da Vida. Aqui são 2 dias. Quedamos acá escuchando a palavra de Deus. Mano, esse é o momento maravilhoso. É o momento para nós sacarmos como que Deus nós temos. Para conhecer mais este Deus. Apreciamos estes momentos para que a palavra possa nos fazer conhecer que Deus eu tenho. Não é verdade? Temos muitos livros em programa, o livro em minhas manos. Você não tem isso acá, mas eu creio que no mesmo princípio podemos começar acá. De forma que cada regularmente tenha livro a cada 2 meses. Livro novo. Alimento diário e livro novo. Para que nós podamos, junto com os irmãos, conhecer mais da palavra de Deus. Conhecer mais do que Deus está falando em dias de hoje. Nós temos a palavra profética. Que é a palavra profética? É a palavra que Deus dá ao seu povo para dar direção. Para sabermos para onde vamos. Hoje nós temos tantas coisas, irmãos. Ou não temos? E nós temos que mais? Periódico, Árvore da Vida. Essa maneira que nós, a ferramenta que nós temos para levar essa palavra para outras pessoas. Depois de nós disfrutarmos, claro. E nós hoje temos editorial, publicadores que publicam os livros para nós. Nós temos Bucafé. Foi acá em Peru que o irmão Rondon, por la primeira vez, revelou algo que Deus puso em seu coração, que é Bucafé. Bucafé. Justamente em Lima, não foi? Ele foi tomar café com os irmãos e ele disse: nós devemos ter Bucafé. Foi quando tudo começou aqui em Lima. E nós hoje, irmãos, estamos revitalizando, ressuscitando o projeto Expo Libro. Nós pedimos ao Senhor aleluia. Pedimos ao Senhor em setembro último na conferência e no final de ano quedamos sabendo que Deus nos regalou com 3 carretas. Pensávamos em uma.
Tráiler. Tenemos 3 trailers grandes, preparados para eso, que una empresa fabricó, hizo y estaban paradas. Y Dios preparó para nosotros. Aleluya. El primer tráiler del sur de Brasil ya está con nosotros. Del norte de Brasil también ya está con nosotros. El tercer tráiler vamos a buscar esta semana. Vamos a llevar para la estancia. Y los 3 trailers vamos a reformar, hacer un proyecto. Vamos a empezar a caminar de ciudad para ciudad. Llevar conocimiento de Dios, generando iglesias y vida de iglesia. Aleluya por eso. ¿A dónde yo quiero llegar? Yo quiero llegar que cuando Abraham salió para andar en el camino del Señor, él conocía muy poco a este Dios. Con pocos recursos externos que él tenía, casi nada, Dios le aparecía, Dios de la gloria aparecía a él. Entonces, por muchas sucesivas apariciones, la palabra de Dios hizo crecer su fe. Él conoció este Dios por medio de la experiencia de la palabra. Era eso que él tenía y se tornó el padre de los que creen. Y después el pueblo de Israel ya tenía más recursos. El Dios mismo les dio 10 mandamientos, también toda la ley, mostrando que nuestro Dios es un Dios de misericordia, nuestro Dios es un Dios de compasión y nuestro Dios es un Dios de amor. Para Abraham percorrer de Ur de los Caldeos para Harán, no sé cuánto tiempo le llevó para andar, ciertamente con mucha dificultad en medio de transporte, quizás caminando. Para el pueblo de Israel andar por 40 años en el desierto fue con mucha dificultad por los medios de transporte que había en la época. En el tiempo de apóstol Pablo, él percorría todas las provincias de Galacia, él fue a Asia Menor, después fue para Macedonia, Acaya. Irmãos, com muita dificuldade, viajava. Os barcos que passavam por naufrágio, muita dificuldade de transporte e muita dificuldade de comunicação. Eles foram os primeiros trabalhadores. Amém? E hoje, as coisas estão rápidas. Nós venimos de Brasil em um avião, levamos 4 horas e meia de São Paulo para Lima, 4 horas e meia. Imagine o tempo de Abraão, quanto tempo levaria para chegar cá. Não sei se ele conseguiria cruzar a cordilheira. E se for no tempo de Pablo, também muitos dias para chegar hasta cá. Irmão, todo se encurtou, todo se facilitou, ou não? Comunicação. 20 anos atrás, 30 anos atrás, em Brasil, ter um telefone em casa era um luxo. Tinha quase o custo de um auto, a mitad ou terça parte de um auto. Pero hoje, todos nós temos um celular em las manos. E
hoy nos comunicamos inmediatamente con cualquiera, ¿no es verdad? Hermanos, todo se cambió. Todo está más rápido, ¿o no está? Pero esa aceleración de comunicación y aceleración de recursos para conocer a Dios, no es solamente que nosotros podamos vivir una vida más confortable, es que Dios hoy tiene una comisión para nosotros. Mateo 20. Mateo 20. Versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Quién es ese hombre? Gracias. ¿Quién es ese hombre? Él es padre de familia. Aleluya. Este hombre es nuestro Señor Jesús. Él también es padre de la familia de Dios, su iglesia. Entonces nosotros no solamente somos miembros de la familia de Dios, pero nosotros también somos los obreros que Él busca para la viña. El Señor tiene una familia, pero Él también tiene una viña. Él tiene una obra para hacer. Amén. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, y hizo lo mismo. Cuando este Señor contrató los obreros, Él contrató en la hora cero. Quizás sea a las 6 de mañana. Él contrata a los obreros para trabajar en una jornada de 12 horas, por un periodo de 12 horas. Entonces salió a 6 horas de mañana, contrata a los primeros obreros para trabajar por un periodo de 12 horas y contrata por un denario al día. Y en hora tercera, que sería a las 9 de mañana, Él contrata otro grupo de los obreros. También Él contrató a un denario por día. Y después Él salió a contratar en hora sexta, que sería al mediodía. Y después salió a la hora novena, que es a las 3 de la tarde. Entonces debería, por esta periodicidad, los obreros de la hora novena serían los últimos trabajadores, ¿no era? Porque el periodo fue de 3 en 3 horas. Hora cero, hora tercera, hora sexta, hora novena y el final del día. Pero acá hubo una excepción. En la última hora, en la hora undécima es la 11ª hora. Que sería, ¿qué hora? Sería a las 5 de la tarde. Ya la última hora, en la véspera de terminar el trabajo en la viña,
Dios contrata este último grupo de los obreros. ¿Y quiénes son este último grupo de obreros? Somos nosotros. Somos nosotros. Para Abraham conocer a Dios, Dios de gloria tuvo que aparecer a él sucesivas veces. No tenía Biblia en las manos, él no tenía libros, no tenía alimento diario, no tenía periódico Árbol de la Vida, no tenía la publicadora de libros, no tenía nada. Pero Dios le apareció. Ele hizo trabalho que Deus o encargou a hacer. E depois vino los hijos de Israel. Deus então se dio los 10 mandamientos, la ley. Entonces ellos fueron los trabajadores de la tercera hora. Também foi difícil, pero ellos algunos fueron fieles lo que tenían. Y después en la hora sexta, al mediodía, yo no sé, puede ser los primeros apóstoles que en el día de Pentecostés el Espíritu engendró la iglesia. Y a la iglesia fue producida y los primeros trabajadores en el Nuevo Testamento fueron los apóstoles, los 12 apóstoles. Y después vino Pablo. Hermanos, estos fueron trabajadores de hora sexta. Y hora novena, quizás, fueron los hermanos unidos, los hermanos como John Darby, o los hermanos ya cerca del tiempo de Watchman Nee, Witness Lee. Ellos tenían ya mucho más conocimiento de Dios, más recursos, pero no tanto como nosotros tenemos hoy. Para nosotros, hermano Don, traer su familia para venir para Sudamérica, de Taiwán, de Hong Kong, tuvimos que venir de navio. Y este barco llevó 46 o 48 días para llegar acá. Hoy no. Hoy nosotros en menos de 2 días, un día y algo, llegamos de Oriente para acá. Más una semana y algo, un grupo de nosotros, de cooperadores, nosotros vamos a visitar a los hermanos de Taiwán. Fuimos invitados por ellos. Aleluya. Nosotros vamos por avión, ¿no es? Y rápidamente estaremos allá. Como dice el hermano Paul es 2 dormidas. En 2 dormidas estamos allá. Una dormida, hacemos una conexión en medio. Después otra dormida, llegamos en Taiwán. 2 dormidas. Entonces, hermano, hoy todo se facilitó. Y mientras Ezra está acá sentado, está se comunicando con Paul por medio de WhatsApp. Está en el otro lado de la tierra. Hermano, todo está caminando muy rápidamente. Todo está acelerado. La comunicación está rápida. El transporte está muy rápido. Eso cada vez más va a ser así, ¿no es verdad? Que ese avance de comunicación, de transporte, de información, não sejam solamente para ser utilizado por anticristo. Deus quer que nós los usamos para encerrar esta era. Por isso Deus nos chamou como trabajadores obreros de la 11ª hora. Nós devemos usar, hermanos, todos os recursos que temos para trazer o Senhor de volta. Amém, hermanos? Mientras estamos en la conferencia en este lugar, limitado, tenemos quizás ¿cuántas personas? 700 personas acá, pero por medio de internet, estamos aquí con la cámara, mucho más gente está
assistindo esta reunião ao mesmo tempo que vocês. Esse é o meio de comunicação de la 11ª hora. Deus ha nos dado isso. Os hermanos podem imediatamente estar assistindo os mensagens, e aqueles que não conseguem assistir ao mesmo tempo, logo depois, esses mensagens estão disponíveis em site. Irmãos, hoje nós não temos desculpa para não buscar acelerar também nossos passos. Verdade? Como você está tomando a palavra do Senhor hoje? Será que o alimento diário está sendo tomado de uma maneira superficial? Hoje nós todos temos palavra profética, a palavra inspirativa, nós temos palavras que nos ensinam a Bíblia e nos dão direção, pero depende de como você está tomando. Todos nós estamos profundizando na palavra, estamos rumiando a palavra, estamos tomando a palavra como uma dieta santa para nos santificar, para nos fazer conhecer mais a Deus. Abraão tomava cada oportunidade para conhecer mais a Deus. Será que nós hoje tomamos cada oportunidade para conhecer mais a Deus? Eu temo que não. Abraão quase não tinha nenhum recurso externo objetivo para conhecer Deus. Tudo foi por meio das aparições de Deus, foi se transformando em conhecimento subjetivo. Mas hoje nós temos muitos recursos de conhecimento objetivo. Pero quanto de conhecimento subjetivo temos? Depende de quanto você leva em sério para conhecer este Deus. Somos trabalhadores, somos obreiros da 11ª hora. Por isso, irmãos, a partir de hoje, eu queria pedir que também cambiamos de atitude, cambiamos de postura para com a palavra liberada. Cada palavra que é liberada, irmãos, não vamos tomar superficialmente como se tomava os trabalhadores de outras horas. Agora somos obreiros da 11ª hora. Temos que aproveitar cada palavra, a velocidade de comunicação, para também aumentar a velocidade de conhecimento subjetivo de Deus. Está disposto? Agora não tem desculpa. Antigamente os mensagens estavam em português. Eu não entendo muito bem em português, mas agora, irmão, em uma semana, a tradução para espanhol já está lista. Não tem mais desculpa para dizer que eu não acompanho os mensagens porque não está em espanhol. Não está em espanhol. Está em espanhol. Então, irmão, vamos aproveitar os recursos que temos na 11ª hora para aumentar nossa velocidade de crescimento, nossa velocidade de conhecimento de Deus. Eu me refiro ao conhecimento subjetivo, experiencial. Amém, irmãos? Podemos fazer isso? Não podemos usar os recursos de internet, não como todos lo usam, como solamente como mídia social. Não podemos usá-lo para levar vida para as pessoas. Não podemos usá-la para levar palavra de Deus, para que outros lo conozcam. Em outras palavras, vamos usar todo o que podemos usar, irmãos, como obreiro de 11ª hora, para que a velocidade em la igreja também aumente, acelere. Eu temo que alguns estão administrando a igreja como em 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu sou irmão anciano, você tem que me escuchar, isso não pode, aquilo não pode. Irmãos, devemos também, irmãos, cambiar nossa postura quanto a isso. Vamos aprender, irmãos, a ser inclusão de muita gente.
Sempre supervisionando. Una cosa es cierta, una generación es más tecnológica que la otra. Cuando yo tengo dificultad de configurar algo, yo pido ayuda para los más jóvenes. Mis hijos me ayudan. Y mis nietos ya nacieron con ese dedo así. Es una generación touch. ¿Sabe qué es touch? Que pone su dedo para... No necesitan, antes de serem alfabetizados, ellos já sabem como manusear isso todo, sem saber inglês, nem espanhol, nem nada. Nós um dia vamos pedir ajuda de eles para poder trabalhar com tecnologia. Então, irmãos, na igreja é o mesmo. Não podemos quedar todo o tempo, 20 anos, 30 anos depois, seguindo, usando telefone fijo de 30 anos atrás. Vamos incluir os mais jovens. Usar sua criatividade. Lo que Deus nos deu como trabalhadores da última hora. Pero sempre supervisionados. Obedientes, bajo de um encabeçamento, e também claros de los princípios da economia de Deus. Deus não necessita de artifícios humanos em sua igreja. É a obra de Deus, é Deus quem hace. É o Espírito de Deus que hace milagros para que a igreja avance. Então, nós dependemos totalmente do Espírito. Pero podemos usar recursos de la 11ª hora. Pero deixar que o Espírito lo use. Então, os mais ancianos, mais experientes, mais maduros, hermanos, guardar a lenha da economia de Deus. Estejam encabeçando em lugar de Cristo. Cristo tem que encabeçar todas as coisas. E nós estamos mantendo a linha da economia de Deus e na linha de encabeçamento de Cristo. E nós deixamos, hermanos, que a igreja avance com os recursos da 11ª hora. Andar mais rápido. É possível, hermanos? Podemos criar grupos de WhatsApp, de comunhão sobre alimento diário. Ou não podemos? Que has disfrutado na palavra de hoje? Eu he disfrutado isso. Não é? E podemos criar grupos para ajudar outras pessoas, suprindo-lhes com a palavra que estamos disfrutando. Mano, todo isso é usar os recursos que temos em 11ª hora. Que o Senhor os bendiga a todos. Deus tem que abrir nossa mente para que Ele pueda caminhar mais rápido entre nós. Os mais ancianos, pedir para o Senhor dilatar seu coração, abrir pouco sua mente, porque nós estamos acostumados a las coisas de 50 anos atrás, 30 anos atrás. Alguma coisa não estamos acostumados. Pero hoje, de viagem de Lima para cá, estávamos falando com Roberto que tampouco nós queremos permitir que o mundo entre na igreja. São recursos que o Espírito aprova. Nós queremos. Muitas vezes são recursos que o Espírito aprova, pero em minha maneira antiga de pensar, de meu conceito natural, muitas vezes é difícil cambiar-me, porque uma pessoa não lhe gusta muito de cambio, de mudança, de cambio. Pero graças ao Senhor
o Espírito pode nos ajudar a discernir o que vem de Ele, para que a velocidade nossa também seja mais grande que em outros tempos. Então, nossa única hora de trabalho tem que ser equivalente a 12 horas de trabalho de Abraão. 12 horas, uma hora tem que equivaler a 12. Nossa única hora tem que equivaler a 9 horas de trabalho de los hijos de Israel. Nossa única hora de trabalho tem que equivaler a 6 horas de trabalho de los primeiros apóstolos. E nossa única hora de trabalho tem que equivaler a 3 horas de trabalho de John Darby ou de Watchman Nee naquele tempo. E hoje nós, hermanos, estamos em la 11ª hora. Vamos atrair o Senhor de volta. Por isso eu quero volver para a palavra de ayer. Vamos usar os recursos que temos para produzir o hijo varón. Hermano, não temos tempo a perder. Não temos tempo para quedarnos em contiendas, em envidias, em vanglória. Não é? Não temos tempo, hermano, para quedarnos com críticas, com fuego amigo. Não é? Porque nós, em outro tempo, os obreiros do Senhor, trabalhamos como é que é bombeiro? Nós trabalhávamos solamente para apagar incêndio. Problema entre os hermanos, problema em las iglesias. Então os obreiros estão aí para apagar incêndios. Hermanos, esse é tempo perdido. Vamos trabalhar nas coisas positivas. Cessar todo tipo de inimistade, de envidia, de mágoa, não é mágoa, né? Amargura, ressentimentos, falta de perdão, falta de misericórdia, falta de compaixão. Não é isso, irmãos? Vamos deixar tudo isso passar. Vamos andar mais rápido. Vamos nos revestir, irmãos, de esplêndido de Cristo. Las entrañables afectos y misericordia. Pensamos todo lo mismo. Tenemos todo el mismo amor. Luchamos con el mismo alma. Unánimes. Nosotros consideramos cada uno el otro superior a sí mismo. Vamos preferir honra o honor. Preferindo em honra ao outro. Não é verdade? Em lugar de buscar honra para nós outros, vamos honrar outro. Amém, irmãos? Não queda triste quando o outro é honrado. E principalmente, irmãos, vamos rumiar bem a palavra. Nós temos tantas palavras proféticas, cada semana que passa tem nova luz. Não nos damos conta de rumiar todas elas. E alguns irmãos lhe gusta de passar mensagem de outras pessoas, outras congregações, outras. Mas não é que não sejam buenas. Pero, hermano, essas palavras que estamos desfrutando é para nos acelerar o processo, para nós levar logo para cumprir a economia de Deus, a vontade de Deus. Vamos desfrutar primeiro a palavra que o Senhor nos dá, de direção. Claro que você, se sobra tempo, você pode desfrutar, não é problema. Pero, hermano, nossa linha principal, essa linha da palavra profética. Então, irmãos, não quedamos mais como ninhos superficiales em la palavra. Que cada palavra que Deus nos ministra, irmãos, sejam trabalhadas profundamente em nós. Se torne nossa experiência.
podamos, irmãos, realmente para dar ao Senhor hijo varão maduro. Não solamente hijos ruios, crescidos adultos, pero também hijos herederos. Hijos que se preocupam com a obra do Senhor, que têm em seu coração como expandir o Evangelho, como expandir o testemunho do Senhor em cada cidade. Como predicar Evangelho, como alcançar as pessoas. Irmãos, isso tem que queimar nosso coração. Todo esse ambiente, irmãos, de 1/10 hora, eu creio, irmãos, isso favorecerá o surgimento de los vencedores colectivos. Vocês querem ser parte de vencedores colectivos? Então, irmãos, vamos usar todos os recursos que temos, vamos desfrutar, vamos rumiar, irmãos, como os salmistas desfrutavam a pouca coisa que tinham, eles desfrutavam, sacavam vida da lei. Pero hoje nós temos tanta coisa rica. E também, irmãos, vamos preparar esse deserto para o Senhor, para os filhos de Deus que vendrão acá, huyendo da grande tribulação. Eles encontrem aqui em Sudamérica, em cada cidade, uma vida de igreja maravilhosa. Eles sejam alimentados, eles sejam sustenidos por 3 anos e meio da grande tribulação, porque nós preparamos terreno para eles. Querem ser parte disso? Então, irmãos, a partir de hoje vamos ter espírito de desbravadores. Desbravador, isso em espanhol tem essa palavra, né? Conquistadores. Vamos revestir com esse espírito de conquistadores, não contentos, acomodados em nós. Os hermanos de Guayaquil, aleluia, acabaram de ter uma reunião para perfeccionar alguns pastores que buscavam a palavra profética em meio de nós. Os hermanos acabaram de ajudá-los e seguem ajudando. Em Brasil, há grupos de jovens, eles chamaram de um projeto Avança Jovem. Está se alastrando, como se esparciendo como fogo, como incêndio. Lugares de poucos jovens, eles são fieles à palavra profética, são fieles ao ministério, são submissos à autoridade. Eles, lugar que tinham 5, 6, 7 jovens, hoje tem mais de 100. Isso está se esparcindo. Começou no estado de Maranhão, já foi para Pará, e foi para Paraná, e já se esparciu para vários lugares em Brasil. Os jovens estão se levantando eles mesmos. Muitos jovens falam que não temos nada que nos ajude. Os irmãos adultos acá não nos ajudam em nada, pero estes jovens começaram por eles mesmos, pelos obedientes, submissos a los hermanos que estão adelante. Deus los bendijo muito, muito. E há agora grupo de corportores em Brasil, uma corportagem diferente, dinâmico. Eles levam em las manos, não põem na mochila, não, em las manos 40 livros. E chega uma pessoa, rapidamente, já começa orando por la pessoa. E a pessoa já toca no Espírito, já abre-se para o Senhor, e queda com um livro. E rapidamente essa pessoa pede mais oração. E muitos deles, hermanos, foram salvos. E depois esse corportor não deixa os livros em algum lugar descansando, não. Sempre na mão. Assim, muito incômodo. Pero esse incômodo indica urgência. E assim, irmãos, ele faz esse corportagem rápido, dinâmico, um tras outro. São 40 livros por médio, por dia, por pessoa. Isso está ocorrendo em Brasil. A igreja em Guayaquil, quanto tempo? Se aumento de número? 3 vezes. Em 6 meses, triplicou o número de pessoas. Por isso, irmão, não vamos quedar acomodados.
Vamos pedir para o Senhor sabedoria. Vamos trabalhar rápido. Pedir ao Senhor como podemos ser fiéis como trabalhadores de 1/10 hora. Por isso, irmãos, apreciando sempre a palavra profética, sendo fiéis ao ministério, obedientes ao encabeçamento, Deus não tem como não nos bendecir. Eu vou falar sobre isso. Vocês estão dispostos a seguir este caminho? Eu acredito, irmão, esse é o caminho para produzir vencedores coletivos. Esse é o caminho, irmão, para preparar deserto de cidade em cidade. Sabe que chegará um dia que já está chegando. Os pastores, líderes sérios de grupos cristianos estão reconhecendo que a palavra profética sale de nós. Eles vão a desfrutar a mesma palavra que nós hoje desfrutamos. E eles vão acabar andando, caminhando o mesmo caminho que nós. Pero eles podem alcançar outras pessoas que nós não alcançamos. Nós vamos tratá-los como nossos parceiros. E nós vamos ampliar nosso alcance. Deus vai nos bendecir muito. Quando o Senhor for ver, irmãos, o Senhor vai nos galardoar para reinar com o Senhor por 1000 anos. Nosso sofrimento de hoje não são para ser comparado com a glória. Aqui seremos, irmãos, nós vamos receber. Que o Senhor bendice a vocês. Bendice as igrejas de Peru, também de Equador, de toda Sudamérica e de toda a terra. Deus nos bendice. Jesus é o Senhor.